La ciguanaba se hace seguir por los hombres y luego de una larga persecución los pierde en algún barranco. No muestra su rostro, pero lo hace cuando ya se ha ganado a su víctima. Quienes lo miran se perturban al ver que es un rostro horrible. Cuando los hombres se le acercan, la fantasmagórica mujer les muestra su faz, que resulta ser la de un caballo o calavera en algunas versiones, por lo que termina enfermándolos, enloqueciéndolos o matándolos del susto. En la versión tradicional del mito popular, la ciguanaba consiste en una entidad femenina, fantasmagórica, hermosa, que se le aparece a los hombres cerca del río, algunas veces pretendiendo lavar ropa y en otras sencillamente deambulando, perdida por la noche. Bienvenidos nocturnos a este Viernes de Leyenda, capítulo 12, en el cual vamos a estar hablando de un personaje muy interesante, una leyenda que por años, y por qué no decirlo por siglos, ha atemorizado en los vecindarios en las zonas rurales. Estamos hablando nada más ni nada menos que de la leyenda de la ciguanaba. Vamos a ver sus orígenes, las versiones que se tienen y también vamos a estar contando un relato nuevo propio de este Viernes de Leyenda. Y al final vamos nuevamente a recordar el relato del miedo a caballo, uno de mis relatos favoritos debido a que trata de este ser. Por lo tanto, pónganse cómodos porque esto es Viernes de Leyenda y en esta ocasión te traemos la leyenda de la ciguanaba. Bienvenidos. Mitos y leyendas, personajes que acechan en los diferentes países. Prepárate para escuchar las mejores leyendas urbanas. Esto es Viernes de Leyenda y hoy te traemos... Quiero mostrarles nocturnos un comercial que transmitían en mi país, en la televisión salvadoreña, con respecto a la ciguanaba. Esto fue con motivo de los 200 años de independencia. Y a mí en lo personal me gustaba mucho ver este comercial. Así que aquí se los dejo. Muy guapa, tenía su esposo, pero le faltó Fue bien por él con el hijo. el cipitillo. Por infiel, los dioses la castigaron a vivir errante. Se presentaba como una mujer bella. Si usted anda borracho, pues ahí lo levanta. Se le puede aparecer más a los que son enamorados. Así como a mí antes me ha parecido, soy enamorado. A medianoche se les aparecía en el río la ciguanaba. Bonita que se hace fea y ahí es el temor. ¿Quieres saber quién soy yo? Dice que esto no me lo has visto, las grandes uñas que le enseñó. Todo lo arañó de la cara. Salió para la casa con una gran fiebre, mudo. Está bueno. Eso les pasa por borracho y mujeriego. Y en este momento nocturnos vamos a ver los orígenes de la ciguanaba, debido a que es bastante curioso cómo esta leyenda es conocida en diferentes países y de hecho tiene diferentes nombres. Pónganse cómodos. La ciguanaba se aparece en los ríos o riachuelos a los hombres como una dulce tentación, la tela de su vestido temblando a cada pálpite de su corazón, como si adentro tuviera arena movediza o como un charco cuando le da directamente la luz de la luna, que el agua no se está quieta y se menea, y la emoción le nubla los ojos a cualquiera. La ciguanaba es solo uno de los diversos nombres del espectro que nació por la mezcla de culturas. Forma parte del folclore iberoamericano y según la tradición se le aparece a los hombres trasnochadores, borrachos y mujeriegos. Se cree que el mito pudo haber sido introducido en el Nuevo Mundo por los españoles durante el periodo colonial, quienes lo habían usado para ejercer control sobre las poblaciones indígenas y mestizas de la región. Pero, ¿cuál es la historia de la ciguanaba? Otra versión cuenta que la ciguanaba era una adolescente
muy hermosa, que vivía con sus padres en la zona rural. Al cumplir 15 años, un joven criollo, bien trabajador y de familia adinerada, se enamoró profundamente de ella y pidió su mano. El día de la boda, estando los novios en el altar, el sacerdote le solicitó que entregaran su fe de bautismo, pero ella no estaba bautizada. El cura se negó a realizar el matrimonio, a pesar de las súplicas. Al no poder casarse con su amado, entró en una profunda depresión, que gradualmente la llevó a la locura. Al verla en ese estado, su novio perdió toda la esperanza de casarse con ella, su amada, y se olvidó de ella. La joven, en su profunda tristeza y locura, decidió nunca quitarse su traje de novia. Un día que estaba en el río lavando la ropa, se enteró que su amado se iba a casar con otra. El dolor fue tan grande que salió corriendo, dando llantos desgarradores. Se paró frente al acantilado y decidió quitarse la vida. Saltó al vacío, muriendo al instante, tras golpearse con las piedras del río. Desde entonces, el espíritu de la muchacha vaga errante en busca de su enamorado, siendo la ciguanaba. En otras versiones, también se cuenta que estando desesperada, se desgarraba la cara, haciendo que se le desfigurara, y que al encontrar el cuerpo sin vida de la joven, después de que ésta se lanzara al acantilado, miraron que su cara tenía aspecto de caballo. La ciguanaba se convierte en un ser horroroso para castigar a los hombres infieles, según la leyenda. Es una leyenda presente en toda Latinoamérica, donde también es llamada ciguamonta, ciguampera, cigua, cegua, la caballona, chuca, sucia, bandoler, macigualtí, matrizaguá, entre otros. Es un fantasma del folclore latinoamericano que, según la tradición, se les aparece a los hombres trasnochadores e infieles y violentos en forma de una atractiva mujer desnuda o semidesnuda, pero con el rostro oculto. La ciguanaba es una palabra de origen quiché, ciguanaba, que significa hermana espectral del abismo, según lo recoge Wikipedia. También detalla que en algunas partes como México, por ejemplo, la ciguanaba tiene un correlato conocido como macigualtí, una palabra compuesta del idioma náhuatl que contiene los términos cigual, mujer, y maltlati, red, trampa. De manera que el nombre alude a la forma femenina del espectro y a su calidad de cazadora de hombres. El folclorista guatemalteco Celso Lara Figueroa detalla que la leyenda es claramente de origen ibérico, ya que está inspirada en la tradición judeo-cristiana, importada por los españoles, vinculada a una mujer con el agua, fuente de vida, pero también lugar de muerte. ¿Saben, nocturnos, algo curioso? Me sorprende lo que hemos escuchado, porque yo antes de esto, la versión y la única que yo he escuchado es de una joven llamada Sigüehuet, que era en el tiempo de la época precolombina, es decir, de los indígenas, que era muy hermosa. Sigüehuet, ella le gustaba mucho, era muy vanidosa y descuidaba mucho a su hijo. Entonces la suegra llegó una vez a buscarla, pero su hijo estaba comiendo ceniza, el cipitío, mientras que ella estaba viéndose en el reflejo del agua en el río. Volvió a suceder lo mismo nuevamente, hasta el punto que la suegra se enojó tanto y le dijo al dios Tlaloc que por favor la castigara. Y fue ahí donde la condenó a andar errante por el mundo. Bueno, esa es la historia que yo hasta la fecha conocía, pero ahora, viendo también esta otra versión, me parece bastante interesante. El carácter colonial del origen de la leyenda está sustentado en la metamorfosis de humano en animal, la fisonomía de Aquino, cuya introducción es debida a los conquistadores españoles
y la temática de la represión de la sexualidad son claramente de origen ibérico, inspiradas en la tradición judeocristiana importada de Europa. El objetivo de estas leyendas era aleccionar moralmente a los indígenas y población mestiza en temas como la moderación o el consumo de bebidas alcohólicas y la fidelidad conyugal. La ciguanaba y el cipitío. Ahora bien, nocturnos, en este momento vamos también a escuchar esa versión que se tiene en El Salvador con respecto a la ciguanaba, es decir, también sus orígenes de la época precolombina. En esta versión, la ciguanaba originalmente se llamaba Cihuehuet, significa mujer hermosa. Ella quedó embarazada de un hijo del dios Tlaloc, el dios del rayo. Cuentan que resultó ser una mala madre y una mujer infiel. Por ello, Tlaloc la maldijo al descubrirla y la llamó Ciguanaba, mujer horrible. Ella sería hermosa a primera vista, pero cuando los hombres se le acercaran, se convertiría en un ser horrible, condenada a vagar por el campo, apareciéndose a los hombres cerca del agua, siempre buscando a su hijo, el cipitío. La leyenda de la ciguanaba en Honduras es la historia de una muchacha muy linda que aparece en las orillas de un río. La ciguanaba es una leyenda conocida en varios países de Centroamérica con otro nombre, como la ciguamonta o la caballona. Muy bien, nocturnos, según hemos escuchado, bueno, aquí está claro que ella fue condenada y el nombre de ciguanaba es mujer horrible. Me llama mucho la atención, ¿saben? Porque yo he conocido personalmente a personas, valga la redundancia, que han tenido encuentros con la ciguanaba, que la han visto, y por eso en el canal hay varios relatos de ella y vienen incluso más, porque honestamente es uno de los espíritus errantes o uno de los, ¿cómo le podría llamar? Uno de los, no es gente, pero uno de los espíritus errantes que vagan más temidos en la noche en los bosques o en los ríos o barrancos. La historia de la ciguanaba es la historia del espectro de una hermosa mujer que se le aparece a los hombres a medianoche, a los infieles y violentos. La ciguanaba es una mujer que se aparece semidesnuda, pero con el rostro oculto. Ella hace que la sigan hasta la orilla de algún río. El objetivo de la ciguanaba es perder a los hombres en el bosque sin mostrar la cara. Cuando ya logró ganarse a los hombres, les enseña su rostro y se encuentran con una mujer con cara de caballo, una calavera o simplemente un rostro horrible. Cuando los hombres ven ese espantoso rostro de caballo, terminan enfermándose o enloquecidos del susto. Se cree que este espanto fue introducido por los españoles durante la época colonial, usado para poder ejercer control sobre las poblaciones indígenas y mestizas de la región. Las víctimas son siempre hombres, sobre todo a los don Juanes, es decir, a aquellos que buscan de aventuras con mujeres muy bellas en las oscuras noches en Honduras, en Guatemala, El Salvador, México, Nicaragua, entre otros. En Honduras existe una historia muy parecida, La Sucia, que igual es la leyenda de una hermosa mujer que asusta a hombres, pero esta no tiene nada en su rostro. Esta leyenda es muy conocida en Honduras, pero más en los departamentos de Trujillo. Entonces, como ya lo acabamos de escuchar, no es una leyenda solamente de un país, sino también en Guatemala, en México, Nicaragua, El Salvador, entre otros. Creo que también la Sayona en Venezuela podría incluso ir en este rubro. Así que nocturnos, en este momento vamos a escuchar un relato que sucedió también o tuvo lugar en El Salvador. Pónganse cómodos. Pónganse cómodos para escuchar lo que le pasó a Rodrigo en una noche buena. Un relato más que espeluznante
el cual les invito a escucharlo. Bienvenidos. No importa el lugar donde nos encontremos o la hora que sea, si nos ha de suceder algo sobrenatural, eso quiere decir que nos está a punto de pasar lo inevitable. Por lo tanto, acomódense lo más que puedan para escuchar el relato que hoy les voy a contar. Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de los nuevos relatos. En esta ocasión, tenemos de protagonista a Rodrigo. Este relato sucedió quizás unos 12 años atrás, en una zona rural de El Salvador, llamada La Trinidad. Aquel es un lugar donde las casas están separadas por largas distancias. Pero lo curioso de este relato es que sucedió en una Nochebuena, es decir, en un 24 de diciembre. Aquella noche Rodrigo regresaba a casa. Le faltaba alrededor de 1 kilómetro para llegar. Había una luna que iluminaba los árboles, los cuales daban sombra por todos aquellos caminos y por toda la calle. Se sentía una brisa escalofriante y a lo lejos se escuchaban la pólvora que estaban quemando algunos vecinos del lugar por ser Nochebuena. Sucede pues que Rodrigo se apresuraba a casa mientras su esposa e hijos lo esperaban. Como lo dije anteriormente, le faltaba alrededor de 1 kilómetro para llegar. Entre la luz de la luna y la sombra de los árboles, vio que en una piedra no muy lejos de ahí se encontraba una mujer sentada en una piedra con un largo vestido. Rodrigo se detuvo. No tuvo miedo, ya que dijo: debido a que es Nochebuena, hay gente por todos lados. A lo mejor será una vecina del lugar. Cuando la luna iluminó el rostro de aquella mujer con su brillo, Rodrigo se percató que era una mujer hermosa, súper bella, con un cabello largo y muy fino. Él se dijo entre sí: pero qué mujer más linda. Me acercaré para ver quién es. Al menos pasaré a saludarla antes de llegar a casa. La mujer estaba quizás a unos 100 o 150 metros de ahí. Pero lo curioso es que se encontraba en dirección opuesta a donde Rodrigo tenía que llegar, es decir, a su casa. Aquel lugar era un desvío en el cual la calle señalaba hacia qué lugar debía ir, hacia su casa. Sin embargo, la mujer estaba al lado contrario. Rodrigo se acercó a aquella mujer. Él notaba cómo la luz de la luna iluminaba su rostro. Una mujer con un rostro fino, un vestido que le llegaba hasta sus pies. Lo curioso fue que cuando él caminó hacia ella, notó que la mujer estaba siempre a la misma distancia que estaba de primero. Él dijo: qué raro, ya debería haberla alcanzado. Pero no le importó y nuevamente dijo a seguirla. La mujer se alejaba un poco más. En esa ocasión se levantó de la piedra y empezó a caminar. Él podía escuchar una voz muy fina, una voz suave, entre unas risas, como de una muchacha tierna, lo cual hacían que él quedara encantado con eso, y iba siguiendo y siguiéndola.
Pero él, por más que intentaba seguirla, alcanzarla, era casi imposible. La mujer se alejaba más, moviendo aquel cabello entre la luz de la luna y él detrás de ella. Por momentos parecía que la mujer desaparecía cuando pasaba entre la sombra de los árboles, y él seguía detrás de ella. Apresuraba su paso, pero por más que lo intentaba, no la podía alcanzar. Ya habían pasado alrededor de 2 horas, lo cual Rodrigo no se había percatado ni del tiempo ni de la distancia. Pero fue hasta alrededor de las 10:30 u 11 de la noche cuando Rodrigo se dio cuenta que había caminado demasiado. Cuando se percató dónde estaba, Rodrigo se dio cuenta que estaba súper lejos de casa. Rodrigo se percató que había caminado alrededor de 12 o 13 kilómetros siguiendo a aquella mujer, a la cual era casi imposible seguirla. Ahí empezó lo peor para Rodrigo. La mujer se paró enfrente de él, siempre a unos 100 metros de distancia, donde las sombras de los árboles tapaban su rostro. Pero de repente, Rodrigo se percató que aquella mujer ya no era la mujer que él iba siguiendo, ya no era aquella muchacha bella. Aquella mujer no tenía el cabello hermoso, el cual él había visto a un principio. Aquella mujer tenía un cabello horrible, súper enredado y largo, maltratado. También se dio cuenta que aquella mujer tenía unas uñas como garras, feas, descarnadas, y el vestido desapareció para convertirse en un estilo falda. Al asomarse aquella mujer a la luz de la luna, Rodrigo se dio cuenta que era una mujer horrible, con grandes dientes, una mirada escalofriante y con unos senos que le llegaban hasta las rodillas. Entonces a Rodrigo se le puso la piel de gallina cuando de repente aquella mujer se tiró una gran carcajada, una carcajada horrible que le puso la piel de gallina. Rodrigo estaba encendido en fiebre. No hallaba qué hacer. Lo único que podía hacer en ese momento era regresar. Pero estaba súper lejos de casa. Entonces, Rodrigo dio la vuelta y empezó a correr. Mientras tanto, aquella mujer, a grandes carcajadas, venía detrás de él y le gritaba: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No que me querías alcanzar. Aquí estoy. Ven y abrázame. Y Rodrigo corría. De vez en cuando él giraba su vista y veía cómo la luz de la luna iluminaba aquel rostro horrible, feo. Hasta que por fin alcanzó a ver que había una pequeña iglesia en ese vecindario, el cual la persona encargada estaba cerrando la puerta. Rodrigo, desde muy lejos, le gritó: no cierren la puerta, no la cierren, déjenme entrar, que ahí viene una mujer que me quiere llevar. La persona que estaba cerrando la puerta se quedó extrañada y dijo: ¿pero qué es esto?
Rodrigo, al llegar donde él, le dijo: cierre la puerta, ciérrela, que ahí viene. Rápidamente cerraron aquella puerta y aquella mujer se paró enfrente de la iglesia. El hombre que le abrió la puerta todavía nos explicaba qué estaba pasando, y Rodrigo, entre la voz entrecortada y con una respiración agitada, le dijo al hombre: gracias. El hombre le respondió: pero gracias, ¿por qué? Justamente cuando él preguntó, allá afuera, la mujer se tiró una gran carcajada y le dijo: tienes suerte que no te alcancé, pero en la próxima vez no te me escaparás. Y fue así como Rodrigo se dio cuenta y le contó a aquel hombre que era la mismísima ciguanaba la que lo venía siguiendo. Aquel espíritu, aquella mujer horrible que vaga por los ríos y barrancos, especialmente en noches de luna llena, y que especialmente le aparece a hombres mujeriegos. Fue hasta el siguiente día que Rodrigo llegó a su casa. Su familia, con una gran preocupación, le preguntó qué le había pasado. Él les contó todo, y eso lo quedó de experiencia para no dejarse llevar o empezar a cortejar a mujeres en la oscuridad, mujeres que están solas, porque sabemos que esta mujer le aparece especialmente a los hombres borrachos y a los mujeriegos, es decir, la ciguanaba. Presten mucha atención, porque la historia que les voy a contar es una de las que contaban los adultos cuando yo era niño. Esta es una de las historias más temidas de la época, debido al lugar donde sucedieron los hechos. Sucedió pues que había una pareja de ancianos, quizás en sus 70 años. Un día la señora enfermó, alrededor de las 4 de la tarde. El esposo le dijo: voy a ir a buscarte medicina. Pero ella le dijo: viejo, ya es un poco tarde, mejor ve mañana. Pero él, al verla que empeoraba cada vez más, dijo y preparó su caballo y salió camino a la ciudad para buscar la medicina para su esposa. Debía pasar un lugar que le llaman El Rillón. Esta es una quebrada donde hay un puente, y enfrente de ese puente hay una poza. Eran alrededor de las 5 de la tarde cuando él iba rumbo a la ciudad. La ciudad estaba a 3 kilómetros de ahí. Entonces él venía casi a las 7 de la noche de regreso. La noche se tornaba oscura. Él estaba a una vuelta de llegar a este lugar que le llaman El Rillón, cuando de repente giró la mirada hacia el frente, y su sorpresa fue que ahí había una mujer sentada en una piedra, súper linda. Entonces él, muy altaneramente, le dijo: señorita, ¿qué hace aquí sola a estas horas de la noche? Ella le dijo: estaba esperando a alguien, pero se ha tardado un poco. El Señor le dijo: tenga cuidado, a estas altas horas de la noche se la pueden robar. Ella solamente sonrió. Verdaderamente le gustaba a él. Entonces le dijo: señorita, ¿la llevo a caballo? Súbase.
Ella le dijo: con gusto, señor, aunque me da un poco de pena. Entonces la subió en el caballo y se la llevó. No habían cruzado palabra en ese pequeño tramo desde esa vuelta al puente. Entonces, antes de llegar al puente, ella le dijo: disculpe, señor, aquí me quedo. Él se quedó muy extrañado y le dijo: ¿cómo se va a quedar en este lugar? Pero ahí fue donde se llevó el gran susto de su vida. Se le quedó viendo a sus manos y vio que sus manos eran feas, parecían garras, todas descarnadas. Cuando giró la vista, vio a aquella mujer con unos senos que le llegaban casi a las rodillas, un pelo enorme y una cara fea, enormes dientes. Ya en ese momento, él iba básicamente mudo de la impresión. La mujer le dijo nuevamente: aquí me quedo. Y cuando iban justamente enfrente de la poza, dijo y se tiró a esta, carcajeándose. Unas carcajadas feas que a nadie le gustaría escuchar. El señor no podía decir una sola palabra. Y aquella mujer en la poza se carcajeaba más y más, mientras él trataba de huir en el caballo. Él iba encendido en fiebre, mientras aquella mujer se carcajeaba más y más. Entonces, él llegó a la casa y tocaba la puerta, pero su esposa no abría, porque al preguntar, él no podía contestar que era él. Él tocaba aún más la puerta. Ella preguntaba: ¿quién es? Y él solamente hacía este ruido. ¿Quién es?, decía ella. Y nuevamente él. Ella se preocupó mucho, pero se acordó que su esposo aún estaba afuera. Esperanzada que fuera su esposo, abrió la puerta. Cuando abrió la puerta, aquel hombre iba pálido, parecía una momia. No podía hablar. Por más que ella intentó calmarlo, aquel hombre estaba paralizado en miedo. Una fiebre súper alta. Fue así que el hombre pudo hablar hasta el tercer día y le dijo: vieja, esa noche en el puente fue la ciguanaba la que me salió. Fue una mujer fea, la que tanto mencionaban, que vaga por los barrancos y ríos. Se me apareció a mí. Entonces ella le dijo: yo te lo advertí, pero eso queda de experiencia para la siguiente vez. Ten cuidado si andas en noches de luna llena o entre barrancos, ríos o quebradas, porque ahí ronda la ciguanaba, aquella mujer que fue destinada a vagar por estos lugares y seducir a hombres mujeriegos o borrachos. Y es así, nocturnos, como hemos terminado con este Viernes de Leyenda. Y esto último que hemos escuchado sí me parece muy curioso, debido a que conozco también algunas personas que han ahuyentado a la ciguanaba, llamándole Comadre María, entre otras formas. Gracias, nocturnos, por escuchar este Viernes de Leyenda capítulo 12. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita.
para así estar al tanto también de los nuevos relatos o leyendas. Tengan cuidado si ustedes caminan a altas horas de la noche, ya sea en ríos, cerca de ríos o barrancos, a lo mejor en calles solas que están entre los bosques, en las noches de luna llena, porque no vaya a ser que ustedes también tengan un encuentro con la ciguanaba y a lo mejor tengan un desenlace muy parecido a los relatos que hemos contado. Nos vemos en la próxima.